Muy bien, buenos días. Queremos presentarles unas iniciativas parlamentarias que hemos registrado en el Parlamento de Navarra para su debate en pleno y en comisión respectivamente. La primera de ellas, quizá la más importante, todas lo son lógicamente, pretende que el Parlamento de Navarra inste al Gobierno de España a no congelar el salario mínimo interprofesional y actualizarlo para el año 2012. Al igual que el IPREN, que como ustedes saben es una referencia, al igual que el salario mínimo interprofesional, en este caso para lo que es la subida de las pensiones y de las prestaciones de desempleo. El Boletín Oficial del Estado, el 31 de diciembre, publicó, entre otras medidas económicas del Partido Popular, la congelación del salario mínimo interprofesional. Esta medida, importante, ha pasado desapercibida, lógicamente, dentro del conjunto de medidas económicas que ha tomado el Partido Popular. Tiene más trascendencia la terrible subida del impuesto de la renta a las personas físicas o la paralización de la ley de dependencia en cuanto a nuevos dependientes. Pero el salario mínimo interprofesional tiene una gran importancia, especialmente para los trabajadores que están en peores condiciones laborales. Afecta directamente en España a más de 180.000 personas, pero además de eso es una referencia clara para la negociación colectiva, para muchos pluses y complementos de los convenios colectivos. Es una referencia de obligado cumplimiento para aspectos como rentas de inclusión, como subsidios de desempleo y como otras consideraciones, con lo cual el número se multiplica por muchos. El salario mínimo interprofesional ha estado subiendo desde que se creó. Nunca ha bajado desde el año 1980. En ocasiones ha subido poco, menos que la inflación, pero siempre ha habido una subida que ha permitido que sea una referencia de mínimos y una referencia garantista, cosa que el Partido Popular se ha cargado. O sea, ha limitado, no, ha destrozado uno de los derechos básicos de los trabajadores, que es ese salario mínimo interprofesional. Durante el anterior Gobierno, por ejemplo, durante los 7 años del último Gobierno, subió un 17%. Congelarlo ahora es toda una filosofía política, no es solo una medida técnica. Tengan en cuenta, por ejemplo, que el salario mínimo interprofesional es una garantía para que estos tal vez nuevos posibles trabajos a tiempo parcial, a muy poco tiempo parcial, conocidos como minitrabajos, tengan ese límite mínimo. Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión de presente, pero también de una cuestión de futuro. Esta es una medida política y no técnica, porque se puede argumentar indebidamente, pero se puede argumentar que el IRPF es para contener la diferencia entre los ingresos y los gastos. Se puede argumentar cuando se hacen recortes, también es muy discutible que sea para reducir el déficit público y el nivel de gasto público. Pero en el caso del salario mínimo interprofesional no es una medida de reducción del gasto público, de contención del gasto público, no es una medida de lucha contra el déficit público, es simplemente un guiño a la patronal española, es un guiño a las medidas que las posiciones más duras de la Unión Europea están realizando al Gobierno de España, pero es de una gran afección a los trabajadores que menos condiciones salariales y laborales tienen en nuestro país. No hay una estadística concreta de cuántos de esos más de 180.000 trabajadores a nivel nacional quedan afectados directamente respecto de Navarra, pero nosotros entendemos que estaremos en una cifra que probablemente esté superando las 4.000 personas. De forma directa, 4.000 personas, de forma indirecta, todos aquellos que tienen una referencia en el salario mínimo interprofesional. Entendemos que esta, que es una competencia estatal, Navarra puede perfectamente mostrar su opinión y aprobar una resolución parlamentaria para remitir al Gobierno de España donde se muestre nuestro desacuerdo y donde se pida la reconsideración de esta congelación. En definitiva, queremos con esto que las instituciones forales, que el Parlamento de Navarra, concretamente, insten al Gobierno de España a no congelar el salario mínimo interprofesional y el IPREN en el año 2012 y a proceder a su actualización. Presentamos esta moción, insistimos, porque creemos que es una cuestión que ha quedado en segundo lugar y desapercibida por el resto de las medidas económicas del Partido Popular, pero que creemos que tiene que tener el cobijo y el amparo suficiente por parte también del Parlamento de Navarra. Y la segunda de las mociones pretende
que se realicen ya las actuaciones necesarias para establecer una línea de transporte público entre el centro de la ciudad y el nuevo centro penitenciario de Pamplona. Es una cuestión que puede tener mucha gente afectada, en cuanto que, lógicamente, no existe en estos momentos esa conexión. Le pedimos al Gobierno de Navarra desde el Parlamento, si es que se aprueba, y entendemos que no habrá ningún problema en ese sentido, para que inicie los estudios tendentes a ver qué posibilidades de conexión puede tener el centro y el conjunto de la red de transporte comarcal con la nueva cárcel, con el nuevo centro penitenciario, para facilitar ese acceso fácil a los familiares de las personas que allí estén internadas, también a los trabajadores del propio centro, a todo el mundo de servicios que se mueve en torno a un centro penitenciario de estas características. Actualmente no hay problema porque está en el centro de la ciudad y está relativamente cerca de los medios de comunicación provinciales y nacionales, pero lógicamente la ubicación, aunque dentro de Pamplona, pues requiere un acceso motorizado y, por lo tanto, transporte privado, transporte público. Esta es una cuestión aparentemente sencilla, pero que tiene su complejidad porque hay muchas administraciones involucradas. La propia Administración del Estado, que en el convenio que firmó, una de las condiciones era el acceso en transporte regular normalizado de tipo colectivo. También el propio Gobierno de Navarra, que lógicamente tiene esas competencias en materia de transportes, también la Mancomunidad y el propio Ayuntamiento. Por eso entendemos que desde el Gobierno de Navarra tiene que coordinarse esas diferentes competencias y, en definitiva, para su apertura, no después de su apertura, pero sí para su apertura, cuando en definitiva haya internos en el nuevo centro penitenciario, podamos tener una línea regular que, insisto, permita ese acceso fácil y directo. Y en ese sentido, pues presentamos esa segunda moción, donde decimos que se valore la posibilidad de adecuar una línea de transporte público con la frecuencia necesaria entre el nuevo centro penitenciario y el centro de la ciudad, facilitando su conexión con el conjunto de la red de transporte urbano comarcal con el fin de dar respuesta a las necesidades que hemos mencionado. Y estas son las dos mociones que, insisto, hemos registrado en el Parlamento de Navarra hace apenas media hora y que una se verá en un pleno de la Cámara y la otra en la correspondiente comisión, que en este caso es la de Fomento y Obras Públicas. Y nada más, si tienen alguna pregunta que formularnos. Muy bien, pues muchas gracias.